Hola a todos. Bueno, en esta presentación lo que vamos a ver son los ejercicios 10 y 11 de la serie de polímeros. El ejercicio 10 nos muestra una serie de polimerizaciones y nos piden que escribamos el mecanismo y la estructura detallada del polímero y que busquemos para cada caso sus aplicaciones. Todos los polímeros que nos presentan en este problema son polímeros de condensación, si recordamos de lo que vimos en la explicación teórica. Los polímeros de condensación se formaban a partir de, en principio, un mínimo 2 monómeros y durante la polimerización lo que ocurría era la pérdida de una molécula pequeña, por eso se llamaban polímeros de condensación. Bien, en el primer ítem lo que tenemos es la polimerización a partir del tereftalato de metilo, ¿sí? Un éster, y el etilenglicol, un diol, y nos dice que se forma el dacrom, ¿sí? El dacrom es un poliéster, eso también lo podríamos haber visto mirando cuáles son los monómeros. Fíjense que estamos haciendo reaccionar un éster con un alcohol, y a partir de esa reacción, que es una reacción típica del grupo de ácidos carboxílicos y sus derivados, ¿sí? Una reacción de adición-eliminación, en donde se va a formar un nuevo éster. Por eso el polímero que se forma es un poliéster, se conoce como tereftalato de polietileno, más conocido como PET. Acá lo que les presento, igual eso está bueno que ustedes puedan indagar y buscar bibliografía, pero el PET se utiliza principalmente como fibras sintéticas, ¿sí? en el rubro textil, y el más común o el típico ejemplo es el plástico que forma la botella de muchos líquidos como gaseosas y demás, ¿sí? Tiene una serie de características o propiedades que lo hacen útil para este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, la alta transparencia, la resistencia al desgaste, a la corrosión, la resistencia química y térmica, que funciona como una muy buena barrera para el dióxido de carbono, aceptable para el oxígeno y para la humedad, y esas propiedades lo hacen apto para su uso estando en contacto con productos alimentarios. Bien, entonces vayamos al mecanismo de formación del poliéster en cuestión. Entonces, como yo les dije, es una típica reacción de ácidos carboxílicos y derivados, o sea, un mecanismo de adición y eliminación. Lo que ocurre entonces es el ataque del par de electrones del oxígeno del etilenglicol como nucleófilo a este centro electrofílico, con la consecuente ruptura del enlace pi y el desplazamiento de ese par de electrones hacia el oxígeno. Se forma, por lo tanto, este nuevo enlace, oxígeno-carbono, ¿sí? Este oxígeno tiene una carga positiva ya que está protonado, y esa es la etapa de adición. Luego seguía la etapa de eliminación, se tiene que perder este grupo, que no se va a perder como tal, o sea, no se pierde como metóxido, sino que ocurre una reacción ácido-base donde este par de electrones ataca a este protón, se lo lleva, y se protona, por lo tanto, este grupo, que va a ser el grupo saliente, y entonces se va a perder o eliminar la molécula pequeña de metanol. Entonces, en este paso de eliminación se restablece el doble enlace del carbonilo y se pierde el metanol, que al estar protonado es un buen grupo saliente, o sea, es mejor grupo saliente que el metóxido. Fíjense, la molécula pequeña que perdemos es el metanol, y entonces se formó este nuevo enlace, ¿sí? Obviamente, como teníamos un diol, esta molécula que se forma, este producto de esa primera reacción, puede seguir reaccionando. Este oxidrilo, ¿sí? Este par de electrones de este oxígeno, puede volver a actuar como nucleófilo, atacar a otra molécula de éster, de la misma manera, ¿sí? Ataca al centro electrofílico, se rompe el enlace pi,
se forma ahora el nuevo enlace oxígeno-carbono. Este oxígeno está protonado, ¿sí? El grupo saliente toma el protón, acá perdón me está faltando una flecha, este par de electrones toma este protón, se protona, se recupera el doble enlace y se pierde otra molécula de metanol, y obviamente esto puede seguir reaccionando, ya que otra molécula de etilenglicol presente en la mezcla de reacción puede atacar a este carboxilo o a este otro, y por lo tanto la molécula puede ir creciendo hacia cualquiera de los lados, ¿sí? Por eso lo que les pongo acá, obviamente esto va a seguir reaccionando de la misma manera, y si reacciona una dada cantidad de veces, se formará el polímero final, donde lo que mostramos acá es la unidad repetitiva, ¿sí? Fíjense que lo que se repite contiene una parte del éster del cual se partió, ¿sí? del esqueleto carbonado de ese éster, y esto sería la parte que aporta el etilenglicol. Esta es la unidad repetitiva que se repite a lo largo de este poliéster. Bien, en el caso del ítem B, lo que tenemos es la formación de un policarbonato, ¿sí? Y ese policarbonato se obtiene a partir de estos dos monómeros, y el bifenol A, que es una molécula que contiene dos grupos fenoles, ¿sí? Y el carbonato de difenilo, ¿sí? Fíjense que este es el grupo funcional del carbonato, nosotros no lo vimos, no lo trabajamos como tal, pero sí lo vieron cuando en la explicación de la formación de policarbonatos. Los policarbonatos tienen, de nuevo, una serie de características, propiedades, que les permiten una amplia variedad de usos, ¿sí? En la industria alimenticia, en la arquitectura, en la agricultura, para la fabricación de juguetes, en dispositivos electrónicos, ¿sí? Tienen una resistencia al impacto extremadamente elevada, una gran transparencia, son generalmente materiales con una importante rigidez, tienen una elevada resistencia a la deformación térmica, pueden funcionar como buenos aislantes eléctricos, tienen una elevada resistencia a la intemperie, ¿sí? Entonces esas características le dan una amplia variedad de aplicaciones. Bien, ¿cómo formaríamos o cómo podemos obtener ese policarbonato? ¿Cuál es el mecanismo? Fíjense que es similar a lo que planteamos en el polímero anterior, ¿sí? La idea es conceptualmente siempre la misma, el ataque de algún centro nucleofílico a algún centro electrofílico, como puede ser este carbono, que fíjense está unido a un carbonilo y a dos oxígenos, por lo tanto es un átomo de carbono bastante deficiente en densidad electrónica, es un centro electrofílico, por lo tanto este par de electrones ataca, se rompe el enlace pi, ¿sí? Y se forma un nuevo enlace, que es este que está acá, ¿sí? Fíjense, este es el oxígeno que provenía del fenol que queda protonado, ¿sí? Luego lo que ocurre es un reordenamiento, ¿por qué? Porque viene la etapa de eliminación y lo que se va a perder es uno de estos grupos, pero como fenóxido no es tan buen grupo saliente, lo que ocurre es una reacción ácido-base, este oxígeno con su par de electrones toma este protón, por lo tanto se protona, y entonces cuando se restablece el enlace pi, se pierde esta molécula pequeña como fenol, ¿sí? Fíjense, siempre polímeros de condensación, pérdida de una molécula pequeña. De la misma manera que planteamos en el caso anterior, esta molécula que se forma puede seguir reaccionando, ¿sí? Porque contiene nuevamente un grupo carbonato en este extremo y también contiene un grupo fenol en este otro, por lo tanto, esto puede ser susceptible de ser atacado por otro bifenol A, o este fenol puede atacar a otra molécula de carbonato,
¿sí? Entonces, fíjense que de nuevo puede ir creciendo en cualquiera de los dos sentidos. Yo planteé entonces el bifenoral vuelve a atacar al centro electrofílico, se rompe el enlace pi, ocurre la reacción ácido-base intramolecular para protonar el fenol, se restablece el enlace pi y se pierde otra molécula de fenol como grupo saliente y se forma esta nueva molécula. Fíjense que, de nuevo, esto puede seguir creciendo, fenol acá y carbonato en este sentido. Por lo tanto, esta molécula podría llegar a tener algún crecimiento en el medio de la cadena, no solo en los extremos, ¿sí? Haciendo que esto pueda empezar a tener quizás entrecruzamientos con otra molécula. Si esta molécula sigue creciendo, se obtiene la estructura final del polímero con la unidad repetitiva, que es la que les muestro en esta diapositiva. Bien, el ítem C nos plantea la formación de una poliamida, en particular el nylon 6,6. Recuerden de la clase teórica que la numeración tenía que ver con la longitud de los esqueletos carbonados de los monómeros a partir de los cuales se formó ese polímero, ¿sí? La poliamida, el nylon 6,6, se conoce, su nombre formal, digamos, es polihexametileno adipamida, ¿sí? Más conocido como nylon 6,6. Se obtiene a partir de la polimeración del ácido hexanodioico o ácido adípico y la hexametilendiamina, ¿sí? Entonces fíjense que en ambos casos el monómero contiene 6 átomos de carbono, por eso el nombre del nylon es 6,6, ¿sí? En el caso de las poliamidas, la principal aplicación que tienen es los productos textiles, ¿sí? En particular el nylon 6,6 se conoce como la seda artificial, pero también para la fabricación de diversos plásticos, ¿sí? El nylon 6,6 tiene como características una alta resistencia mecánica, una alta rigidez, una buena estabilidad al calor y una buena resistencia química. Bien, entonces, ¿cómo obtenemos esta poliamida? Nuevamente, una reacción típica del grupo de ácidos carboxílicos y derivados. Si tengo un ácido carboxílico que lo pongo en contacto con una amina, o sea, lo que estoy formando es un enlace amida, entonces va a atacar el nitrógeno con su par de electrones al centro electrofílico, se va a romper el enlace pi, se va a formar este nuevo enlace, ¿sí? Que va a dar lugar después al grupo funcional amida. En este caso el grupo saliente es el OH del ácido carboxílico, que como sabemos no es un buen grupo saliente como tal, por lo tanto ocurre una reacción ácido-base intramolecular, ¿sí? Toma un protón de este nitrógeno, se forma una molécula de agua, la cual sí es un mejor grupo saliente, entonces se restablece el enlace pi y se pierde la molécula de agua como la molécula pequeña. Entonces se formó este nuevo enlace amida. Nuevamente esta molécula puede crecer en ambos sentidos, porque acá tenemos un ácido carboxílico que puede ser susceptible de ser atacado por otra molécula de amina, y en este extremo quedó un aminolibro que puede atacar a otra molécula de ácido carboxílico, que es lo que yo planteo como ejemplo. Entonces, ataque nucleofílico al centro electrofílico, nuevamente se rompe el enlace pi, se forma el enlace amida, ácido-base intramolecular, restablece el enlace pi, eliminación de una molécula de agua y se forma esta molécula, que de nuevo puede seguir creciendo. Grupo ácido carboxílico puede ser susceptible de ser atacado por una molécula de amina en cualquiera de los dos extremos. Si eso ocurre una cantidad de veces, tenemos en este caso la estructura final del monómero con la unidad repetitiva, ¿sí? Bien, en el ítem D nos plantean la formación o la obtención de otra poliamida que se conoce como nylon 6, porque en este caso partimos de un único monómero que tiene 6 átomos de carbono, ¿sí? En particular,
Esta poliamida, el nylon 6, que se conoce, o su nombre formal es policaprolactama, porque se obtiene a partir de la polimerización de la caprolactama, que es esta amida cíclica, no es estrictamente un polímero de condensación, sino que es un polímero, un mecanismo de apertura de anillo, ¿sí? En donde no hay pérdida de una molécula pequeña, ¿sí? La particularidad que tiene esta poliamida, a diferencia del nylon 6, es que se obtienen cadenas fuertes y flexibles, más fuertes y flexibles que en el otro caso, y nuevamente sus aplicaciones van a ser en el ámbito de los productos textiles y los plásticos. ¿Sí? Entonces, este mecanismo es un poquito más complejo. Lo que se observa es que en el enunciado lo que está faltando, además del medio básico y el agua, es calentamiento. Entonces, en presencia de un medio básico acuoso y calor, ocurre una apertura de esta estructura cíclica para obtener el ácido aminocaproico correspondiente. Fíjense, lo que ocurre es la protonación, ¿sí? Una reacción ácido-base para activar de alguna manera ese carbonilo, ¿sí? Y luego el medio básico ataca al carbonilo, ¿sí? Nucleófilo electrófilo, se rompe el enlace pi, y luego hay como un reordenamiento que en presencia de calor genera la apertura del anillo, ¿sí? Se restablece el enlace pi y se rompe como si se estuviese perdiendo como grupo funcional, como grupo que se elimina, así como grupo saliente, esta parte de la molécula. Pasa que esa parte de la molécula está unida, por lo tanto es como que se rompe este enlace, pero termina quedando unida al resto de la molécula. Y se obtiene el ácido aminocaproico, ¿sí? Acá lo que ocurre es, el ácido aminocaproico es este que está abajo, no el que está acá, perdón, ¿sí? Acá lo que ocurre es de nuevo, una reacción ácido-base, ¿sí? Porque lo que tenemos acá es un amiduro, ¿sí? Que actúa como una base muy fuerte en presencia de este oxígeno protonado y una reacción ácido-base, y este es el ácido aminocaproico correspondiente, ¿sí? Ese ácido aminocaproico en presencia de la molécula de monómero inicial va a seguir reaccionando, ¿sí? Ahora esta caprolactama va a protonarse con este hidrógeno que es un hidrógeno ácido, por lo tanto este enlace sigma se desplaza hacia el oxígeno dejando una carga negativa, ¿sí? Y entonces lo que formamos es esta molécula y lo que tenemos nuevamente es la caprolactama protonada, la cual podemos plantear una estructura resonante donde el enlace pi se desplaza hacia el oxígeno y genera algo similar a un carbocatión, ¿sí? O sea, lo que estamos mostrando es que este carbono efectivamente es un carbono bien electrofílico, y entonces en presencia de un grupo amino puede ser atacado de manera nucleófilo-electrófilo, ¿sí? Entonces, lo que ocurre luego es reacciones de alguna manera ácido-base intramoleculares, ¿sí? Hay un reordenamiento y hay nuevamente la ruptura del enlace carbono-nitrógeno, ¿sí? Originario en la amida, y por lo tanto hay otra vez nuevamente la apertura del anillo. Fíjense que en ninguna etapa hubo una pérdida de una molécula pequeña, por lo tanto este no es un polímero de condensación estrictamente, ¿sí? Entonces fíjense que generamos esta molécula que, como siempre, lo que hay que observar es que sigue teniendo ese grupo amino que puede seguir atacando a otra molécula de monómero y hacer que digamos, que la molécula vaya creciendo, ¿sí? Acá lo que les muestro es la estructura final del polímero. Bien, en el ítem E, lo que nos plantean es la formación de otra poliamida, PPTA o Kevlar, ¿sí? Estrictamente es la poliparafenilotereftalamida, ¿sí? Es una poliamida que se obtiene por reacción del ácido 1,4-bencén dicarboxílico, ¿sí? Y la 1,4-diaminobenceno.
Fíjense que en este caso los monómeros contienen anillos aromáticos en su estructura. Eso lo que le va a dar a este polímero es una mayor rigidez en su estructura y por lo tanto va a afectar claramente a sus propiedades, ¿sí? Si bien es una poliamida, y hasta ahora habíamos visto que la principal aplicación de las poliamidas era en la industria textil, en este caso, este polímero se utiliza principalmente para la fabricación de neumáticos, barcos y chalecos antibalas. Esto tiene que ver con la estructura de los monómeros y por lo tanto con la estructura del polímero final que se obtiene, ¿sí? La presencia de esos anillos le da una mayor rigidez a el producto final. Bien, la reacción de formación es similar, ¿sí? En este caso, fíjense que lo que estamos haciendo es la formación de una amida. Normalmente el ácido benzendicarbóxico requiere una primera etapa de activación, por así decirlo, que en realidad lo que hago es transformarlo en el cloruro de ácido, que sabemos que es mucho más reactivo que el ácido carboxílico, ¿sí? Eso se pudo hacer utilizando cloruro de tionilo, y entonces luego ese cloruro de ácido en presencia de la diaminobenceno ocurre la típica reacción de ácidos carboxílicos y derivados, nucleófilo ataca al centro electrofílico, se rompe el enlace pi, se forma este nuevo enlace amida y luego se restablece el doble enlace y se pierde el cloruro como grupo saliente, ¿sí? Que sabemos que es un buen grupo saliente. Fíjense que lo que nos queda es una amida que en realidad está protonada, por lo tanto hay una etapa de reacción ácido-base y pérdida de este protón para obtener el producto de la poliamida, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso la molécula pequeña que se está perdiendo sería la molécula de cloruro de hidrógeno. Nuevamente, como podemos observar, esta molécula que se obtiene contiene un cloruro de ácido en este extremo y un grupo amino, por lo tanto puede seguir reaccionando por cualquiera de los dos. Yo planteé la reacción de la amina atacando a otro cloruro de ácido de otra molécula. El mecanismo es similar, ¿sí? Se forma el enlace amida, se pierde el cloruro como grupo saliente y luego la reacción ácido-base donde se pierde protones y se obtiene la molécula que incorporó otra molécula de monómero. Si eso ocurre una cantidad de veces, se va a obtener el polímero final con la unidad repetitiva, que es la que les muestro en la diapositiva, ¿sí? Recuerden que siempre que hacíamos reaccionar un cloruro de ácido, como uno de los productos de la reacción es cloruro de hidrógeno, ¿sí? Lo que se hace muchas veces es agregar alguna amina para neutralizar la generación del ácido. Bien, por último lo que nos plantea el problema 10 es la formación de un poliuretano, ¿sí? Recuerden que vieron en las teóricas, perdón, que el poliuretano, ¿sí? Ahora lo vamos a ver cuando escribamos el mecanismo, ¿sí? Contiene el grupo funcional uretano o carbamato, ¿sí? Que no es un grupo funcional que hayamos trabajado, pero que lo vemos cuando les contamos la posibilidad de formar este tipo de polímeros, el cual consiste en algo que contiene un grupo éster y un grupo amida al mismo tiempo, ¿sí? En el caso de los poliuretanos, ¿sí? Sus aplicaciones nuevamente pueden ser muy diversas porque depende mucho de la formulación de ese poliuretano, o sea, cómo se fabrica, es las características que va a tener y por lo tanto la aplicación. ¿A qué voy con esto? Que dependiendo mucho de las proporciones en las cuales agregue los monómeros y de diversos aditivos que pueda agregar a esa polimerización, puedo obtener materiales flexibles o rígidos. Generalmente la mayoría de ellos tienen la propiedad de funcionar como aislantes térmicos. Entonces, uno puede obtener esos poliuretanos en forma de espuma y, como les contamos en la presentación de la teórica, se utilizan como relleno de almohadas, colchones, pero también podemos tener materiales mucho más rígidos y se utilizan como componentes
en los autos, en las suelas de zapatos, en pinturas, ¿sí? O sea, las aplicaciones son muy diversas, ya que dependiendo de la formulación, se puede variar mucho las propiedades del material, ¿sí? Este ejercicio es un poquito más complejo que simplemente la formación de un poliuretano estándar, ¿sí? Recuerden, cuando vieron la explicación de poliuretanos, lo que necesitábamos era dos monómeros en particular, que eran un diol, que en este caso se plantea la utilización del etilenglicol, y un isocianato, que en este caso utilizamos el isocianato de difenilo, ¿sí? En este ejercicio, además de los dos monómeros que se necesita para la obtención del poliuretano, se agrega un éster, el adipato de dimetilo, ¿sí? Entonces, lo que se está planteando en la formación de este polímero es algo un poquito más complejo, donde lo que se forma es primero un prepolímero entre el éster y el etilenglicol, y ese prepolímero puede reaccionar con el disocianato, ¿sí? Lo que va a hacer la formación de ese prepolímero es modificar las características del producto que se obtiene, ya que lo que vamos a ver es que ese poliuretano, ¿sí? Ese grupo funcional uretano-carbamato se va a ver en el producto final intercalado por la presencia de un grupo éster, porque estos dos monómeros me van a dar un prepolímero que es un poliéster. Recuerden, como vimos en el primer ítem de este ejercicio, ¿sí? A partir de un éster y un alcohol obteníamos otro éster, ¿sí? Entonces, lo que se plantea acá es la formación del prepolímero. Acá les dejo cuál sería la estructura de ese polímero y les propongo que ustedes planteen el mecanismo e intenten llegar a esa estructura, pero entonces fíjense que ahora que en realidad lo que reacciona con el disocianato no es únicamente o estrictamente el etilenglicol, o sea, los grupos oxidrilos del etilenglicol, sino que van a reaccionar los grupos oxidrilos que queden de el prepolímero, o sea, del poliéster, ¿sí? Obviamente, cuánto quede de etilenglicol sin reaccionar va a depender mucho de las proporciones y las cantidades en las cuales uno agregue los monómeros. Pero vayamos quizás a la formación del poliuretano en sí, que es lo nuevo, digamos, de este ítem. En este caso, yo acá lo que planteo es una molécula de etilenglicol con un R. Ese R tiene que ver con toda la cadena carbonada que contiene el prepolímero, ¿sí? O sea, yo les estoy mostrando solo este pedacito, porque lo que me importa es este grupo H, que es el que va a reaccionar, y el R representa todo esto. Lo simplifico de esa manera porque si no, la verdad que escribir el mecanismo con todo el prepolímero es bastante complejo. Entonces, este grupo isocianato va a reaccionar de manera similar a un grupo de ácido carboxílico derivado. ¿Qué quiero decir con esto? Que este carbono es un carbono bastante electrofílico, potencialmente atacable por un nucleófilo, en este caso el par de electrones del oxígeno, se rompe el enlace pi, se forma entonces este nuevo enlace carbono-oxígeno y luego hay un reordenamiento, ¿sí? Se restablece el enlace pi, este par de electrones pi entre el carbono y el nitrógeno que formaban el enlace pi se desplazan hacia el nitrógeno. Este nitrógeno va a quedar con una carga negativa y por lo tanto va a tomar este protón. Y este par de electrones va a desplazarse hacia el oxígeno, de forma tal de que se obtiene el grupo uretano o carbamato que, como yo les decía hace un ratito, ¿sí? Es algo similar a la combinación de un éster con una amida, ¿sí? El disocianato obviamente contiene otro grupo isocianato en el otro extremo, entonces va a ser susceptible de ser atacado por otra molécula de prepolímero. De la misma manera, ataca el carbono, se rompe el enlace, ¿sí? Y acá ocurre el reordenamiento, de forma tal de que el disocianato, con su estructura rígida de los dos fenilos, va a contener, digamos, hacia cada extremo un grupo carbamato. Fíjense que en este mecanismo, si bien nuevamente es un polímero de condensación, no se observa la pérdida de ninguna molécula pequeña. Si esto obviamente sigue reaccionando, ¿sí? Lo que vamos a observar es
este polímero final con, esta es la estructura, la unidad repetitiva, y acá lo que les muestro es el R, que yo lo simplifiqué con R, acá efectivamente escribí. Entonces fíjense que tenemos intercalados grupos uretanos, ¿sí?, con grupos ésteres que también se repiten debido a la polimerización en el prepolímero. Eso obviamente le va a dar diversas características, porque fíjense que tenemos en ese polímero zonas más rígidas, que están vinculadas con la presencia de los anillos aromáticos, y zonas con una mayor flexibilidad que están vinculadas con la presencia de simplemente una cadena carbonada. ¿Sí? Entonces, en este problema 10, de alguna manera lo que vimos es un pantallazo de los principales polímeros de condensación, con las salvedades de que algunos no son estrictamente de condensación, pero los que les presentamos en la teórica.